a los alumnos, excepto a Rodrigo. A ver, un segundo. Vale. Bien. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta... Hola Ana y hola a todos. Bienvenidos a esta sesión de hoy. Disculpad estos minutos de retraso, pero ha habido así, tal como os he comentado a todos los que formáis parte del grupo de WhatsApp, por motivos muy, muy bonitos, hemos tenido que ajustar el calendario del máster y va a haber una alteración en cuanto al contenido teórico del mismo, pero vamos a empezar de una gran forma. Ya tenemos con nosotros a Rodrigo Caguas, de Chile, que va a hablar sobre el tema de la autoconfianza en el deporte. Hoy el formato de la sesión es de conferencia, es decir, una primera parte de la sesión más expositiva por parte del docente, en el que, bueno, él os comentará si tenéis alguna duda cómo plantearlo y si no, en la parte final habrá un espacio para poder contactar con él. Vamos a estar pendientes de que los micrófonos estén todos silenciados durante la sesión para que no haya interferencias y recordad que tenéis la opción de usar tanto el chat como el levantar la mano para cualquier duda que podáis tener y vamos a ir resolviéndolas. Comentaros el perfil del profesor de hoy, por los que no lo conozcáis. Rodrigo Caguas es psicólogo especializado en deportes, licenciado en psicología en la Universidad Andrés Bello, en Chile, magíster en medicina y ciencias del deporte por la Universidad Mayor. Además, hizo el máster de Psicología de la Actividad Física y del Deporte en la UNED. Laboralmente se ha desarrollado principalmente en el tenis y el fútbol por casi ya 16 años. Ha trabajado en diversos clubes de fútbol profesional, nacional e internacional, destacando en Chile equipos como Palestino, Universidad de Chile, donde fue jefe del área de psicología de divisiones menores y Cobresal, obteniendo con este último un inédito título de campeón del torneo de apertura en Chile el año 2015. Internacionalmente asesoró al equipo paraguayo de Sol de América. En el tenis, su labor se ha centrado en las academias de tenis TSP y A-Team, trabajando y asesorando a diversos jugadores juveniles y profesionales con ranking ATP. Fue docente en pregrado en asignaturas ligadas a psicología y deporte en varias instituciones académicas. Actualmente su docencia la realiza en el área de posgrado en la Universidad Mayor, la Universidad Andrés Bello y la Universidad Viña del Mar. Es relator del programa CND Global del Comité Olímpico de Chile y ha asistido a numerosos congresos internacionales donde ha compartido mesas redondas y ha expuesto sobre temáticas de investigaciones. Fundador de EMD, Psicología y Coaching Deportivo, donde trabaja con deportistas de diversas disciplinas. Ha sido vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte e integrante de la Junta Directiva de la Asociación de Psicología y Coaching Deportivo en Chile. Y seguro que a lo largo de estas dos sesiones con él podrá, aparte de todo el contenido teórico de la materia, poder explicaros varias de estas experiencias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar ya por sexta edición consecutiva como miembro del cuerpo docente del máster y por aceptar el reto a última hora. Un abrazo. Gracias, Ana, por tu presentación. Como pasan los años, ya llevamos, ¿cuántas? Seis ediciones ya, increíble. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, nada, antes de comenzar, simplemente desde acá felicitar al presidente Joaquín Docil, quien fue padre, y eso es lo que ha implicado que esté yo hoy día con ustedes y no esté directamente Joaquín. Y por lo tanto, además, como entiendo que es la primera clase que tienen, que reciben, darles la cordial bienvenida, aparte de lo que ya Ana les transmitió, al máster. Este es un máster que ha surgido bajo el alero de la CIP y ya ustedes han visto que ya lleva unas cuantas ediciones. Y estamos muy contentos porque acá ustedes lo que van a tener es justamente esto, la posibilidad de tener diversos profesores de distintos países
pudiendo transmitirles no solo la parte teórica, que es importante, sino que también un poco la parte aplicada, la parte práctica. Y en eso, tal como nos contaba Ana, es muy importante porque nosotros, los que trabajamos de manera aplicada en el deporte, hemos tenido oportunidad de poder desarrollar tal vez conceptos que en la teoría parecen de una forma, pero que en la práctica se van resolviendo de otra forma. Así es que espero poder transmitirles yo también durante esta jornada, no solo la parte teórica, sino que también lo que yo he ido trabajando un poco con esta variable, la autoconfianza, a nivel colectivo, porque bueno, he trabajado muchos años en el fútbol, actualmente me encuentro también trabajando con un equipo de primera división del fútbol chileno, y además con deportes individuales, donde también esta variable, vamos a ver ahí también, dependiendo si es un deporte, por ejemplo, donde el deportista tiene un rival al frente o no lo tiene, también es una variable que puede afectar mucho el rendimiento deportivo. Así es que eso, entiendo también por la contingencia que ustedes no han podido a lo mejor revisar toda la información con respecto a esto, pero bueno, lo importante es que esta clase puedan ustedes recibirla como una introducción y que después ya puedan profundizar con la lectura a lo mejor de algunos textos. Y además vamos a tener la siguiente sesión donde vamos a poder aclarar dudas y todo lo demás, así que en eso no hay ningún problema. Bien, comenzamos un poquito con este tema del tema de la autoconfianza, que en algunos textos ustedes van a encontrar que también se denomina expectativas de autoeficacia, porque efectivamente vamos a ver ahí que dependiendo de los autores, dependiendo de los desarrollos teóricos, va teniendo un poco esta distinción, que es una distinción que yo diría básicamente más de corte conceptual, más que de corte práctico. Bueno, vamos a describir entonces esto de las expectativas de la autoeficacia, un poco de la autoconfianza, y ahí ustedes ven que están todos los términos que realmente se utilizan: expectativa, eficacia, confianza, creencia, autoeficacia, autoexpectativa, etc. Como lo podemos describir en términos bien generales como la capacidad percibida para alcanzar cierto nivel de ejecución. Es decir, aquí es lo que yo tengo, lo que yo pienso, ¿no es cierto?, como deportista, en términos de cómo yo percibo mis herramientas, de cómo yo percibo mi entrenabilidad, cómo yo percibo mis características físicas, cómo yo percibo mis características técnicas, mis características psicológicas, que me permiten a mí en un determinado momento pensar o decidir o tener claro si puedo hacer frente un poco a esta demanda que viene de afuera, que es derrotar a un rival o hacer alguna ejecución de manera óptima. Entonces ahí es donde nosotros hemos señalado que hay diversos términos para poder señalar un poco esta caracterización que he estado dando, que es autoconfianza, autoeficacia, habilidad percibida, competencia percibida, etc. Por lo tanto, aquí fíjense, y esto yo diría en conjunto con la motivación y conjunto con la ansiedad, deben ser las tres variables que más se trabajan en el contexto deportivo. O sea, yo creo que si uno conversa en general con los deportistas, y por eso traigo alguna información, yo en general tiendo a incorporar mucha información propia a los deportistas para que nos demos cuenta un poco de la realidad de lo que ellos perciben, de lo que es el tema psicológico, más específicamente de la autoconfianza. Y es importante un poco que nosotros también recojamos la información de ellos. Bueno, yo les explicaba que en general, con la motivación, con la ansiedad y con la autoconfianza, yo diría que son las tres variables que más están presentes en la cabeza de un deportista, y por lo tanto son las tres variables que más pueden, en un momento determinado, afectar la ejecución en el deporte. Entonces, claramente tenemos que atender. Ahora, la motivación tal vez corre por una variable, por un camino un poquito más apartado, pero yo diría que en general la ansiedad y la autoconfianza van muy de la mano. Hay importantes definiciones y importantes investigaciones que han hecho principalmente Martens, que vamos a verlo más adelante, que señala que existe una relación inversa entre la autoconfianza y la ansiedad. Es decir, a medida que aumenta la ansiedad, disminuye la autoconfianza. Por lo tanto, si yo trabajo para disminuir la ansiedad, probablemente voy a estar aumentando la autoconfianza, y si yo estoy directamente trabajando para aumentar la autoconfianza, voy a estar reduciendo los niveles de ansiedad. Entonces es una variable que va muy relacionada.
Entonces aquí, fíjense, este es un jugador de fútbol que al momento de llegar dice, estoy con algún tema de confianza. Lo más importante y lo que yo creo que ustedes tienen que ir ya visualizando en ese sentido es que todas estas variables psicológicas, entre las cuales incluimos esta, la autoconfianza, son variables que pueden ser trabajadas y desarrolladas con trabajo, con entrenamiento mental. No hay ninguna variable que podamos decir, mira, esta la trae de nacimiento o esta la trae, no sé, algunas veces se mencionan incluso ciertas variables genéticas o hereditarias y que no se puedan modificar. La verdad es que hoy día, gracias al gran avance que tenemos de las neurociencias, se nos ha permitido entender mucho más qué sucede con la autoconfianza, qué sucede con la ansiedad, y por tanto entender que todo es susceptible de ser cambiado. De hecho, hoy día se nos plantea que el cerebro puede cambiar efectivamente todos los días. Entonces, bueno, aquí tengo esta declaración, ¿no es cierto?, de este jugador de fútbol que dice, desde que llegué hay algo que me quitó confianza, quiero saber qué es y hacerlo desaparecer. Evidentemente, esa es nuestra labor inicial, poder ayudar al deportista a reconocer eh, inicialmente, bueno, en este caso él ya tiene muy claro que es un tema de confianza, pero nosotros podríamos haber ayudado a reconocer eso, saber por qué y eventualmente ayudarlo con algunas herramientas para poder, en fondo, que él pueda controlar y manejar de mejor manera este tema de la autoconfianza. Acá hay una frase también muy interesante de nuestra nadadora chilena, Cristel Kovrich. Ella ha participado ya en diversos Juegos Olímpicos y también en algún momento declaró, dice, sí, la verdad es que necesito más confianza, porque soy la última persona en convencerme de mis capacidades. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que estar trabajando constantemente con el tema de que ellos se convenzan un poco de estas capacidades, que yo les decía inicialmente que pueden ser capacidades físicas, capacidades técnicas y capacidades psicológicas. Ahora, es importante, y lo vamos a conversar más adelante, muchas veces estas confianzas se van perdiendo no solo porque ellas puedan traer resultados negativos, sino que también muchos de los componentes del recurso humano que están alrededor de los deportistas, lamentablemente a veces por mala formación o por desconocimiento un poco del manejo de ciertas variables, no dejan que efectivamente esa variable se desarrolla e incluso más, a veces tienden hasta perjudicarla, por ejemplo, con un mal trabajo de comunicación. En el deporte, la autoconfianza junto con la ansiedad, es lo que explicaba recién, ¿no es cierto?, es uno de los factores psicológicos más frecuentes citados por su influencia previa a una competencia durante ella. Es decir, aquí es importante que tengamos claro que esta es una variable que debemos siempre estar observando, porque además yo diría que esto, y esto a lo mejor no lo van a leer en los libros, sino que es algo que yo ya he ido recogiendo con los años de experiencia, es una de las variables que es muy dinámica. O sea, un deportista que a lo mejor a una competencia está muy bien de autoconfianza, producto de situaciones que pueden ocurrir en esa competencia en sí misma o durante la semana en su proceso de entrenamiento, esto se puede ver mermado rápidamente. Es una variable que puede cambiar muy rápidamente. Y eso tiene la mala noticia, digamos, de que nosotros vamos a tener que estar atentos para poder trabajar eso, pero tiene buena la noticia de que como es una variable que cambia rápidamente, también podemos hacer un cambio hacia lo positivo, es decir, podemos aumentarla también de manera rápida. Aquí tenemos justamente la definición de Joaquín Dosil, ¿no es cierto?, que nos señala que es el grado de certeza de acuerdo con las experiencias pasadas que tiene el deportista respecto a su habilidad para alcanzar el éxito en una determinada tarea. Fíjense que la autoconfianza es una variable que además recoge experiencias pasadas para poder proyectarse al futuro. Entonces, por eso es muy importante, siempre que nosotros nos centremos en trabajar con los deportistas, en el correcto análisis de lo que ellos hicieron en competencia. Muchas veces esto se pasa de largo, muchas veces termina una competencia, se ganó, se perdió, o se empató, en el caso de los deportes que tienen empate, y uno como que deja hasta ahí el tema y sigue pensando en lo que viene, y a lo mejor no le da un adecuado análisis de esto. Entonces aquí es muy importante de que nosotros podamos analizar tanto los entrenamientos como las competencias que realizan los deportistas para que en fondo centremos bien justamente en los aspectos que debieran ellos rescatar, tanto para mejorar como aquellos aspectos positivos. El reforzamiento de lo positivo es una importante inyección hacia la autoconfianza. Hay entrenadores que por conceptos errados, conceptos antiguos, señalan que, por ejemplo, los deportistas no deben ser reforzados cuando realizan buenas ejecuciones, lo cual es un error porque lo que hace es mermar efectivamente esta posibilidad de que ellos crean en sus expectativas para los eventos futuros. Acá tenemos otra definición importante de Beale,
que dice que la confianza deportiva es la creencia al grado de certeza que los deportistas poseen sobre sus habilidades de obtener éxito en el deporte. Fíjense que esta es una variable que está centrada en el presente para poder proyectarse hacia el futuro. O sea, uno debe trabajarla en términos, insisto, de lo que ha pasado, de lo que está pasando, para poder proyectarse. Luego está esta definición de Bandura, que es un autor que desarrolló esta teoría del aprendizaje vicario, ¿no es cierto?, hace muchos ya años, y ha ido reformulando, ha ido de alguna forma también desarrollando conceptos distintos, y él habla de expectativa de autoeficacia, que es un poco lo que conversábamos al comienzo, y la define como la creencia de que uno puede dominar una situación y producir resultados positivos. Nuevamente, yo creo que el común de todas estas definiciones tiene que ver con esta creencia actual, producto de experiencias pasadas, y para proyectar resultados positivos. Fíjense que incluso, y aquí un pequeño paréntesis, hoy día las neurociencias nos han enseñado, por ejemplo, que la intuición, que antes nos parecía como que era algo medio mágico, como que era algo que alguien tenía como un sexto sentido, ¿no es cierto?, y era bien especial, hoy día sabemos que la intuición es mucho más formal en el cerebro de lo que pensábamos. Cuando uno tiene una intuición de cosas, tiene que ver con rápidamente un procesamiento que hace el cerebro de experiencias pasadas. Es decir, perfectamente esta expectativa de autoeficacia puede estar relacionada con la intuición, y por lo tanto está relacionada directamente con las expectativas o cómo yo evalué situaciones anteriormente realizadas. Y por lo tanto, lo que también tenemos que observar es la relación que se tiene de autoconfianza con respecto a otras variables. Y es importante porque, en el fondo, hay una relación que es inversa. Cuando yo me frustro, disminuye mi autoconfianza. Cuando yo tengo ansiedad, disminuye mi autoconfianza. Pero sin embargo, cuando yo tengo un alto nivel tengo unas metas positivas, he establecido bien un trabajo de metas, tengo un buen proceso de motivación, estoy bien focalizado en lo que hago, en general tiende a ayudar un poquito esa relación con la autoconfianza. Lo que sí estamos claros, y esto ya ha sido tema de investigación por muchos años, sobre todo de que les decía yo de Martens, que es quien ha elaborado mucho sobre ansiedad y autoconfianza, él ha podido concluir que claramente a mayor nivel de ansiedad disminuye los niveles de autoconfianza. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a un deportista que tiene una ansiedad de base, una ansiedad de rasgo, claramente tenemos que pensar también en trabajar su autoconfianza, porque muy probablemente va a tener mermada también esta variable producto de la acción de la ansiedad. Por eso es que la variable ansiedad, además, es una variable muy compleja, porque no solo afecta al rendimiento en sí mismo, ya sea desde el punto de vista fisiológico, desde un punto de vista más cognitivo, o desde el punto de vista más motor, cuando se equivocan en ciertas ejecuciones o movimientos, sino que además afecta a otras variables psicológicas como la atención y como la autoconfianza. Por tanto, la ansiedad siempre es una variable que tenemos que atender, sobre todo cuando la vemos en relación a la autoconfianza. Y aquí justamente estaba el concepto de ansiedad precompetitiva que presenta el modelo de Martens, que si se dan cuenta dentro de todo lo que ha habido en psicología es un modelo relativamente nuevo. Y bueno, y ahí está todo lo que él ha definido, y por eso que incluso Martens ha establecido una evaluación psicológica para medir el tema de la ansiedad, donde ha incluido también el tema de la autoconfianza. Y él básicamente lo que ha podido incluir, y esto probablemente lo van a ampliar más cuando vean el módulo de ansiedad en el deporte, lo que ha podido concluir es que cuando existe bajo nivel de autoconfianza, aumenta mucho la ansiedad cognitiva. La ansiedad cognitiva es una manifestación que tiene que ver mucho con los pensamientos, con los pensamientos negativos, pensamientos irracionales, déficit en la posibilidad de focalizarse, o sea, todo lo que ocurre como dentro del cerebro del deportista. Hay muchos síntomas de ansiedad que se manifiestan de esa forma, y esto él lo señala que tiene que ver un poco con este tema de la autoconfianza. Y específicamente a partir de eso, él realizó algunas investigaciones e incluso concluyó algunas cosas bien interesantes. Por ejemplo, que él dice que cuando hay mayor ansiedad cognitiva, hay menor autoconfianza. ¿En qué tipo de deportes? En los deportes que son de contacto, en los que son individuales y los que tienen evaluación subjetiva. ¿Cuáles son los deportes con evaluación subjetiva? Son aquellos donde un juez te califica tu acción. Por ejemplo, la gimnasia, donde hay un juez que finalmente te entrega, uno puede realizar una ejecución espectacular, pero finalmente hay un juez que califica esa acción. A diferencia de otros deportes donde el juez, o el árbitro en ese caso, mal llamado juez,
el árbitro es quien simplemente imparte las normas. En el caso de los jueces, son los que evalúan. Entonces, en este tipo de deportes donde hay contacto, que es individual y donde tenemos un juez que califica la acción, hay mayor ansiedad cognitiva y una menor autoconfianza. Y él después plantea que existe una menor ansiedad cognitiva y una mayor autoconfianza en deportes que son colectivos, producto porque seguramente ahí hay apoyo social de los pares, deportes con evaluación subjetiva, o sea, ahí el deportista tiene la sensación que depende más de uno que de lo que pueda definir un juez, ¿no es cierto? Y en los deportes sin contacto. Entonces, por ejemplo, esto simplemente nos sirve como para entregar algunos lineamientos. Si nosotros tuviéramos un pequeño, ¿no es cierto?, que quiere ingresar al deporte y vemos que tiene un alto nivel de ansiedad, nosotros deberíamos tratar de que a lo mejor haga un deporte primero colectivo, donde no haya evaluación subjetiva, que a lo mejor sea sin contacto. Tal vez ahí podría desarrollar mejor esto y podría afectarle menos su condición inicial de ansiedad. Bien, después de estos estudios, en el fondo, se ha podido determinar otras cosas a partir de esto, es lo mismo que viene un poco arrastrándose de Martens, que el nivel de autoconfianza es uno de los muy buenos predictores de los resultados en el deporte. Normalmente uno ve que cuando un deportista con una convicción interna de que puede ejecutar positivamente lo que ha entrenado en una competencia, tiende a resultar bien. Insisto, esto también tiene que ver con la posibilidad de tener un deportista al frente que también desarrolla, compite, pero bueno, en los deportes, por ejemplo, sin oposición, tiro al vuelo, tiro con arco, son deportes donde esta variable es fundamental, porque ahí uno no tiene en la competencia misma el rival, digamos, inmediatamente. La autoconfianza y ansiedad cognitiva se relacionan significativamente con el rendimiento deportivo, es lo que hablábamos un poquito recién, ¿no? El impacto de ansiedad en ejecución no depende de la intensidad, sino que cómo se perciba favorable o desfavorable. Es decir, aquí lo importante del tema de la ansiedad y el tema de la autoconfianza es que cómo la percibe el deportista. Puede haber eh, un evento importante o a lo mejor un evento que se vislumbra como complejo, pero si el deportista la percibe como favorable, podría no ser tan afectado en términos de su ansiedad de autoconfianza. Entonces ahí es donde hay que trabajar con la subjetividad del deportista más que tratando de manipular el evento que le genera esa baja de autoconfianza o esos niveles altos de ansiedad. Los deportistas con altos niveles de autoconfianza responden a la ansiedad con un enfoque dirigido a la tarea. Por eso es importante trabajar la autoconfianza también, porque muchas veces que estos deportistas con un alto nivel de confianza, hasta convicción de que pueden sacar adelante los resultados, cuando tienen dificultades, cuando se enfrentan a una circunstancia, cuando tienen que resolver problemas, lo hacen justamente dirigiéndose al problema, a tratar de manipular y resolver el problema. Sin embargo, se ha visto que en otros casos, cuando los deportistas no tienen un alto nivel de autoconfianza, tienden a centrarse más en las emociones, es decir, en lo que perciben a partir de eso. Y eso puede no ser tan, en algunos casos, no ser tan óptimo o funcional a lo que ellos necesitan en ese momento. Bueno, acá están estos típicos gráficos que ustedes probablemente han visto también en relación a otras variables psicológicas, que habla de cuándo es el estado adecuado de confianza, rendimiento. Estos cuadros son en general bastante sencillos para poder entender que el rendimiento moderado es cuando hay una autoconfianza adecuada. Mucha autoconfianza o baja autoconfianza eventualmente podrían no ayudar mucho al rendimiento deportivo. Ahora, esto de cuando existe autoconfianza elevada, hay que dejarlo entre paréntesis porque yo prefiero 1000 veces tener un deportista con autoconfianza elevada y tratar de darle realidad un poco a eso, que alguien que tenga autoconfianza muy en el límite de lo bajo. Entonces, ahí es donde es importante entender que no necesariamente, a pesar de lo que se nos entrega aquí, no necesariamente una autoconfianza elevada va a ser sinónimo de bajo rendimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos un deportista que siempre, no es que haya tenido una autoconfianza alta así de manera basal, que haya nacido prácticamente con eso, sino que él fue desarrollando un poco esta característica. Claramente tenemos claro que Jordan, ¿no es cierto?, fue un gran jugador de básquetbol, con una muy buena técnica, unas características privilegiadas, pero él tenía algo que también lo trabajaba desde el punto de vista mental, y es que él decía, y aquí está un poco la frase, ¿no es cierto?, nunca he pensado en las consecuencias de fallar un gran tiro. Cuando se piensa en las consecuencias, se está pensando en un resultado negativo. Entonces, evidentemente, él hablaba de cómo trabajaba esto en su deporte
de trabajar un poquito más este tema a nivel cognitivo. Bien, ahora nos meteremos rápidamente a analizar algunos modelos de autoconfianza, que son modelos bastante sencillos como para comprender y entender cómo se genera, cómo funciona, de qué manera afecta y cómo poder, de alguna forma, también poder resolver el tema de la autoconfianza con los deportistas. Y hay tres modelos básicos que son todos modelos que están, bueno, hay dos modelos que están ligados fuertemente al deporte, que es la confianza deportiva y el de filtro cognitivo, y está este de al medio ahí, que es la autoeficacia, que es lo que conversaba inicialmente, que tiene que ver con la teoría del aprendizaje vicario de Bandura. Entonces vamos a revisar un poquito los tres para poder tener claro cómo funcionan. El modelo de confianza deportiva es un modelo, yo diría, no sé si tan viejo, pero tampoco tan nuevo, que es de Robin Valley, que es una de las pocas teorías que se enfoca desde lo deportivo. Este modelo se centra en la idea de que el deportista tiene una creencia en ciertas habilidades y por lo tanto divide como, así mismo como la teoría de la ansiedad que van a ver o de quienes ya han leído, en confianza deportiva en rasgo y estado. Básicamente lo que diferencia es que la confianza deportiva rasgo apunta a tener características más estructurales con respecto a la confianza. Son personas que son, en general, tienen un alto nivel de confianza en todo. Y estado se circunscribe solamente a una confianza deportiva. Es decir, puede pasar perfectamente que un deportista, al momento de ejecutar una acción penal, por ejemplo, en un partido de fútbol, se sienta con un alto nivel de autoconfianza. Pero si el entrenador le pide que deje su puesto de delantero y vaya a jugar de central, es decir, que vaya a jugar de defensa, probablemente, como siente que no ha desarrollado esa habilidad de manera completa, su autoconfianza para ese tema específico va a disminuir. Entonces ahí hablamos de que tiene una baja confianza estado o autoconfianza estado. Entonces esto es importante porque muchas veces tenemos que determinar si los deportistas poseen una autoconfianza baja, que es más general y que por tanto es un poquito más estructural, o simplemente se le produce bajo ciertas circunstancias enfocado al deporte. Este modelo además incorpora otros dos conceptos, que es el de orientación competitiva hacia el resultado y hacia la ejecución. Ya vamos a meternos un poquito en eso para explicar bien. Y además, en términos sencillos, establece distintas correlaciones, positivo y negativo, entre el rasgo estado y la orientación competitiva. O sea, es un modelo que en el fondo ha ido desarrollándose y va tratando de explicar un poquito cómo funciona esto en el contexto del deporte. Este es un modelo que además ustedes lo pueden ver en algunos de los libros de psicología del deporte de Joaquín Dosil. Este está extraído del libro Psicología de la Actividad Física y el Deporte, con la versión del 2004. Este modelo entonces plantea que hay una situación deportiva, que por un lado tenemos una confianza, que puede ser rasgo en el deporte, y ahí se habla de ese rasgo, y esto tiene relación con cómo yo evalúo mis resultados y evalúo mi ejecución. Y esto desemboca en la confianza estado, o sea, cómo yo evalúo qué me sucede. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un alto nivel de autoconfianza, de manera general, pero yo tengo una mala ejecución, esto podría afectar efectivamente mi orientación competitiva. Y esto podría finalmente tener una alta relación para yo desarrollar una baja confianza-estado en el deporte. Y ahí vienen algunas respuestas conductuales que tienen que ver con mi ejecución y finalmente no ejecutar las acciones de acuerdo a lo que yo he entrenado y de acuerdo a mis capacidades reales. Esto es muy importante, el trabajar lo que son las capacidades reales, porque evidentemente uno no podría esperar que un deportista tenga un alto nivel de autoconfianza cuando efectivamente hay ciertas ejecuciones desde el punto de vista físico, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista técnico, no se han desarrollado de manera completa. Y ahí viene un poco esta cosa que tiene que ver con la satisfacción con la ejecución, cómo yo percibo el éxito y cómo yo atribuyo las cosas que me pasan. Indudablemente que si yo estoy en términos de atribución causal, sintiendo que lo que me está pasando tiene que ver más con factores externos, eso va a disminuir un poquito la autoconfianza, porque en el fondo voy a sentir que las cosas no dependen tanto de mí. Y si por el contrario yo tengo la sensación o la convicción de que muchas de las cosas que suceden alrededor en términos competitivos
pasan por lo que yo pueda hacer, por lo que yo pueda entrenar, por lo que yo pueda progresar, indudablemente que eso hace aumentar un poquito esta confianza en resultados deportivos. Miren, acá está esta frase que también nos parece interesante incorporar, que es de un ajedrecista norteamericano, que con solo 9 años ya ganó un torneo ahí en Estados Unidos, un primer torneo nacional. Y dice, uno de los inconvenientes de estar arriba es que hay un largo trecho para caer. La confianza es crucial para un gran competidor, pero un exceso de confianza es peligroso. Tal vez en deportes como el ajedrez, donde hay mucho proceso de toma de decisiones, mucho proceso de pensamiento, muchos procesos cognitivos, el trabajar para evitar que uno pueda caer en pensamientos negativos, en pensamientos que podrían no tener relación con lo que estoy haciendo, pueden ser muy perjudiciales finalmente para la performance deportiva. Bueno, después tenemos este segundo modelo que les comentaba, que es el modelo de autoeficacia, que es probablemente un modelo que se conoce bastante más, que es el desarrollado por Albert Bandura en el año 1977, que lo desarrolló más que todo en el contexto de aprendizaje. Este modelo se enfoca en procesos o factores sociales, cognitivos, comportamentales. Fue un modelo que además sirvió como base para otros estudios en el contexto del deporte. Aquí ustedes además pueden observar que es un modelo que además está directamente relacionado con el concepto de la motivación y también entiende que el modelo de autoeficacia puede ser desarrollado de distintas fuentes. Entonces fíjense que ya hemos conectado, desde acuerdo a Martens, cómo la autoeficacia está conectada o la autoconfianza está relacionada con la ansiedad, y el modelo de Martens dice el modelo de autoeficacia está conectado con la motivación. Entonces ahí nos cierra un poquito este círculo entre la ansiedad, autoconfianza y motivación como elementos fundamentales para el desarrollo deportivo de un atleta. Este también es un modelo que está extraído del libro de Joaquín Tosil, por los que lo quieren después revisar, y habla, ¿no es cierto?, que dependiendo de mis experiencias que yo tengo con otros modelos, de la comunicación verbal que pueda haber recibido, de mi estado fisiológico, de mis evaluaciones en cuanto a las ejecuciones que yo hago, de mis estados fisiológicos, emocionales, y de lo que yo pueda visualizar en términos cognitivos, yo voy a crear una cierta expectativa de lo que yo puedo hacer. Y eso puede redundar, ¿no es cierto?, en un patrón de conducta que tenga que ver con que yo me voy a esforzar para poder hacerlo, o algún patrón de pensamientos donde tenga que ver con objetos atribucionales. Es decir, aquí yo puedo entender que las cosas que me pasan dependen de mí o no dependen de mí. Y esto tiene un inicio, por así decirlo, en estos temas que hemos revisado, en lo que me han dicho, en lo que yo mismo voy a visualizar de lo que puedo hacer, en cómo yo me siento, en mi estado fisiológico, en los estados emocionales. Hoy día sabemos que la mente, que son nuestros pensamientos y nuestras emociones, influye fuertemente sobre nuestro cerebro, que son las conexiones. Cuando yo voy a ejecutar una acción, claramente si yo tengo un pensamiento irracional, un pensamiento negativo de que no voy a poder ejecutar bien la acción, eso va a afectar finalmente en la ejecución, porque el cerebro manda una orden equivocada producto de esta influencia de los estados emocionales. Entonces, en ese sentido, es muy importante trabajar desde ese punto de vista. Acá yo les traigo simplemente un ejemplo. Esto ocurrió hace ya un par de años aquí en Chile, cuando había un equipo que estaba muy mal en términos de rendimiento deportivo, la Universidad de Chile justamente, y llega un entrenador donde dice, aquí hay que reforzar aspectos de estados anímicos, estados emocionales, para generar que los jugadores vuelvan a creer en sí mismos. Y ahí, evidentemente, empezaron a colocar ciertas leyendas en los camarines para que los jugadores pudieran leerlas, sentirlas, revisarlas. Bueno, parte un poco del trabajo que uno puede hacer para trabajar el tema de la autoconfianza. Claramente no es esto el único trabajo, ya vamos a ver que deben existir una o varias herramientas para poder trabajar el tema de la autoconfianza. Esto tiene que ver un poquito con lo que recién veíamos por ejemplo, la persuasión verbal. Y después está este modelo, el tercer modelo, que es el modelo del filtro cognitivo, que es un modelo bastante más sencillo, donde se señala que todos los deportistas poseen una especie de filtro o barrera cognitiva que deben superar las fuentes de información a las que se ha aludido. Es decir, aquí se forma su autoconfianza producto de los comentarios que pueden recibir de otras
personas, de experiencias pasadas, de ver, visualizar a otros deportistas fallar, etc. Entonces, en ese sentido, hemos tenido distintas experiencias para, por ejemplo, para entender cómo funciona y cómo se gatillan los niveles de autoconfianza en los deportistas. Yo hace, por ejemplo, algún tiempo trabajaba con equitadores. Ustedes saben que la equitación, bueno, cada deporte tiene sus propias características, pero particularmente la equitación hay ciertas características que lo hacen ser mucho más complejo que otros. En la equitación, un jinete entrena con su caballo durante toda la semana para después pasar en un circuito por el menor tiempo posible. El tema que tienen es que ese circuito, por ejemplo, ellos no lo conocen nunca, sino hasta unos minutos antes de competir. Ellos llegan y están armando el circuito, y cuando se termina de armar, ellos pueden ingresar a pie, sin el caballo, para revisar el circuito, de ahí salen, toman el caballo y tienen que hacer el circuito. Entonces, tienen muy pocas probabilidades, por ejemplo, de poder visualizarse en ese sentido. Y ahí es donde viene siempre la dicotomía de algunos jinetes, de plantearse la idea de poder ver a otros antes para poder decidir cómo tomar el circuito, cómo hacerlo. Y ahí algunos dicen, no, yo prefiero no mirar, yo prefiero quedarme con la sensación que yo tuve al pasar a pie, y otros dicen, no, yo prefiero mirar como lo hicieron otros para... Entonces ahí es donde el ver a otro deportista fallar puede en algunos casos gatillar también algunos temas de ansiedad o de autoconfianza directamente. Bueno, y aquí está este modelo que también está traído del mismo libro que les he comentado, del libro de Joaquín Dosil, donde se habla que hay ciertas influencias externas, como por ejemplo las personas del entorno del modelado. Si yo no tengo un buen entrenador, ¿no es cierto?, que me enseñe, que me eduque, que me muestre correctamente el gesto técnico, por ejemplo, que yo puedo hacer, puede ser una influencia externa, y las internas que tienen que ver con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, es decir, con nuestra mente. Recuerden ahí un poco esta dicotomía que acabo de comentar entre mente y cerebro. Y eso hace que nosotros tengamos un filtro cognitivo para poder decidir si a partir de eso nosotros vamos a tener una autoconfianza alta, una autoconfianza media, o simplemente se nos va a bajar el nivel de expectativa de autoeficacia. Entonces aquí se hace muy interesante trabajar este filtro cognitivo para poder determinar qué cosas a ese deportista, a ese atleta, le significan una merma en la autoconfianza o en cuáles no. Bien, vamos entonces ahora ir desarrollando los tipos de autoconfianza. Vamos a conversar que existe, por ejemplo, esta confianza en el entrenador, y ahí está esta gran frase, ¿no es cierto?, del entrenador de fútbol Mourinho, que habla, no soy el mejor del mundo, pero creo que no hay nadie mejor que yo. En el fondo, como dejando entrever esta gran confianza que tiene sobre sus medios, ¿no? Entonces, la confianza del entrenador tiene que ver con la apreciación que tiene un entrenador de las capacidades y habilidades de cada jugador respecto a un buen desarrollo de las acciones del juego. Muchas veces esta confianza en el entrenador se transmite de manera verbal y no verbal. Ya sabemos que lo no verbal siempre en cualquier proceso de comunicación es muy importante. Entonces aquí es donde uno tiene que trabajar con los entrenadores para tratar de potenciar de que ellos generen las conductas no verbales adecuadas para transmitir confianza. Más allá de lo que ellos puedan transmitirle verbalmente a un deportista, es muy importante que esa conexión entre lo que transmiten verbalmente tenga también una correlación con la parte no verbal. Aquí está la confianza de los compañeros, sobre todo en los deportes colectivos, ¿no es cierto?, esta creencia por parte de los jugadores en las capacidades de sus compañeros para desarrollar adecuadamente las exigencias del deporte. Y aquí tomamos una declaración del capitán de Italia en Sudáfrica en 2010, en el Mundial, que decía, mira, yo vi bastante temor en el rostro de mis compañeros. Evidentemente, como dejando entrever, puede que algunos compañeros no estén a la altura de, ¿no es cierto? Entonces aquí es muy importante y esto se trabaja fuertemente a nivel colectivo. Después está la autoconfianza colectiva, que es en fondo esta confianza más general, tomada como un grupo en su contexto, que tiene que ver con el conjunto de las capacidades para organizar y ejecutar las acciones requeridas para producir los objetivos dados. Después tenemos lo que denominamos eficacia colectiva, que es una definición de Sachar, Blair, Peterson y Sassani, que la han desarrollado desde el año 95, que es definido como el sentimiento de competencia colectiva en la asignación, coordinación e integración de sus recursos. En todo momento, cuando hablamos de confianza, tenemos que siempre centrarnos un poco en cómo ellos evalúan los recursos que uno dispone. Y habla de esta eficacia colectiva que es compartido entre los individuos para dar respuesta exitosa en función de las demandas y situaciones
específico. Entonces ahí es cuando nos sucede que a veces un equipo tiene una alta demanda externa y el grupo no la logra poder resolver de manera óptima simplemente porque no posee la confianza para eso. Y aquí está el concepto que de alguna forma trasuntamos anteriormente, que tiene que ver con la falsa autoconfianza. Muchas veces creemos que el exceso de autoconfianza puede redundar en lo que también se denomina como falsa autoconfianza, que está relacionado con el rendimiento deportivo porque se considera como una autoconfianza inversa, es decir, se utiliza de manera que esto es una situación que es consciente o inconsciente y que tiene que ver con que yo señalo estar muy confiado, señalo tener las expectativas altas, pero en definitiva internamente siento que no las tengo y por tanto trasunto una debilidad. Es decir, hacia afuera digo una cosa y hacia adentro percibo otra. Entonces aquí es muy importante que nosotros, los profesionales, los que no tenemos injerencia en las resoluciones deportivas, podamos descubrir muy bien que más allá que el deportista diga que está bien, que está todo ok, que no siente ansiedad, que está bien confiado, sea realmente lo que él percibe internamente, para poder ayudarlo finalmente a que desarrolle alguna herramienta de trabajo en relación a eso. Algunas causas de la falsa autoconfianza. Uno de ellos es el fenómeno de la Nike-fobia, el miedo a ganar. Y ahí tenemos la declaración hace algún tiempo de Gastón Gaudio, que señaló que en muchos de los partidos, él es un ex tenista argentino, y él señala que en muchos de los partidos él tenía un miedo más fuerte a ganar que a perder. Entonces este fenómeno de Nike-fobia generalmente puede también ser parte un poco de esta falsa autoconfianza. Una segunda causa es esconder pensamientos autoideólogos negativos. Y por tanto está relacionado directamente con el punto 3, que es una manifestación cognitiva de la ansiedad. Recordemos que la ansiedad se manifiesta en los deportistas de tres maneras: de manera fisiológica, cognitiva y motora. Sobre todo la manifestación cognitiva tiene mucha relación con esta falsa autoconfianza. Bajo niveles de asertividad, cuando no soy capaz, ¿no es cierto?, de decir lo que pienso, lo que siento, en el momento preciso, en el momento correcto. Entonces voy de alguna forma guardándome algunas cosas que pueden no ser importantes. El escaso autoconocimiento personal y deportivo, y en esto nosotros los psicólogos del deporte tenemos una tarea importantísima, ¿no?, de poder generarle al deportista un autoconocimiento importante. Bueno, vamos ya a ir comentando algunas cosas un poquito más prácticas, ir comentando qué cosas se pueden desarrollar o qué cosas se pueden hacer para poder generar un nivel adecuado de autoconfianza. Y lo primero que uno debiera hacer es tratar siempre que los deportistas tengan metas realistas. Y ahí cuando ustedes vean el capítulo de metas y objetivos, van a ver que hay distintos mecanismos, distintos métodos que pueden utilizar. Ahí yo siempre recomiendo basarse en la regla SMART, que es una regla extraída desde el coaching, muy buena, donde implica que los objetivos tienen que ser específicos, medibles, relevantes, realistas y siempre con un límite de tiempo. Entonces ahí esto es muy importante para poder desarrollar adecuados niveles de autoconfianza. Otra cosa es ayudar al deportista a que evalúe el éxito solo como un resultado y que él también lo aprenda a visualizar en términos de su proceso. Que ellos vayan desarrollando mucho también el concepto de la autodisciplina, no solo en la previa a una competencia, sino que también en sus entrenamientos, en los entrenamientos físicos, en los entrenamientos psicológicos, porque yo voy teniendo la convicción de que la medida en que voy haciendo las cosas que me he propuesto, va generando esta alta expectativa en mí. Actitud positiva, y esto es muy importante, ya sabemos hoy día que nuestro cerebro es un cerebro que nace negativo, por lo tanto tenemos que realizar acciones concretas y deliberadas para poder generar un cerebro más positivo. Entonces generando esta actitud positiva también ayuda un poco a trabajar el tema de autoconfianza. Pensar con confianza y tener una autoconversación muy propositiva, esto es muy importante. Eso sirve también para poder entender y modificar esto que conversábamos anteriormente de nuestro cerebro, que viene dado de manera negativa. Estar en forma física en algunos casos también ayuda a un cierto grado de autoconfianza. Tener claro lo que vas a hacer, la estrategia, y si no resulta tener claro qué puedo hacer, tener en tu mente un plan B. Todas esas cosas generan un poco el tema de la autoconfianza. Establecer rutinas precompetitivas ya establecidas, esto ayuda también a los procesos de automatización y que el cerebro no gaste energía en eso, sino que gaste energía en ir resolviendo las distintas circunstancias que se van enfrentando los deportistas en una competencia.
Y aquí dejamos un poquito esta frase que nos parece también muy interesante, que es del entrenador Alex Ferguson, eh, que tiene que ver un poco con lo que hemos hablado en este rato, ¿no? Que dice, golpeando con una barra de hierro no se consigue a lo mejor de la gente. Se logra ganándose el respeto, acostumbrándolos al triunfo y convenciéndolos de que son capaces de su mejor rendimiento. Evidentemente, hoy día sabemos también de estudios de neurociencia que los mejores cambios en la cabeza de los deportistas no vienen desde lo negativo, no vienen ni desde la derrota, ni de las experiencias negativas, ni desde tratándolos mal o criticándolos o comunicándose negativamente, sino viene justamente de la vereda contraria, de todo el tema positivo, ¿no? Entonces ahí es donde este entrenador de alguna forma nos va comentando y manifestando lo que por lo demás él tiene como años de experiencia. Bien, simplemente cerrar un poco la idea de la autoconfianza en el deporte, diciéndoles que la autoconfianza es una variable que no tiene una herramienta específica para poder solucionar, sino como observar, hay que ver, porque en el fondo son varias las herramientas posibles. Yo lo primero que haría siempre es tratar de detectar si existe un alto nivel de ansiedad, porque a lo mejor no sacamos nada con trabajar la autoconfianza si la ansiedad está efectivamente muy disparada y siempre nos va a mantener esta confianza un poco más abajo. Entonces, es importante tener claro que de distintas herramientas yo puedo ir trabajando los niveles de autoconfianza. En los apuntes van a encontrar mayormente el desarrollo de esta información y van a ir encontrando también algunos tips y algunas otras ideas que pueden ustedes ir utilizando para poder trabajar el tema de la autoconfianza. Bien, queridos alumnos, quedo a disposición de ustedes, quedo a disposición de las preguntas, de alguien que no sé, Ana, cómo lo vamos a plantear, pero bueno, quedo ahí atento para lo que deseen. No sé si hay alguna pregunta. Parece que Ana tiene que activar. Genial, Rodrigo. Muchas gracias. Perfecto. Bien, todos los alumnos que tengáis alguna duda, alguna cuestión, podéis ir levantando la mano y os vamos dando paso, ¿de acuerdo? Y como os comentábamos en las sesiones de presentación, lo ideal en este espacio es que podáis poner la webcam a la hora de hacer la pregunta y aparte conectar el micro para hacerlas. Si no tuvierais esa posibilidad, siempre está la opción de hacerlas a través del chat, pero sí que sería interesante que las pudierais plantear directamente al docente. Veo que Citlali ya tiene una cuestión, así que cuando quieras, adelante. Ya te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Se escucha como mucha interferencia. ¿Ya me escucho mejor? Ahí sí, súper bien. ¿Ya me escuchan? Sí, yo al menos sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, doctor. Se entendió todo muy claro. Solo me interesaría saber un poquito más acerca sobre qué test se pudieran aplicar para identificar qué tipo de confianza presenta el atleta, porque menciona que hay una autoconfianza que es de rasgo. Entonces, ¿bajo qué edades? Si estamos hablando que es para deportes individuales o colectivos, y qué edades, si son infantiles o si son juveniles, ¿qué test se tendrían que aplicar para identificar esta variable? Mira, a veces resulta complejo aplicar cuestionarios para poder evaluar este tipo de variables, porque, bueno, bien saben que hay mucho, lamentablemente en los últimos años, se ha podido comprobar que hay mucho tema de deseabilidad social en los cuestionarios. Es decir, uno aplica cuestionarios a los deportistas y a veces ellos por desconocimiento o a veces de manera
más voluntarias, no contestan realmente lo que perciben, lo que sienten, un poco por temor a que con esa evaluación puedan ellos tener algún dificultad en lo deportivo, etc. Entonces, yo te diría que en general, ojo con lo que son los tests para poder medir esto. Ahora, evidentemente tenemos una dificultad grande de poder medir una variable como la autoconfianza, porque además, como yo explicaba, esta es una variable muy dinámica. Es decir, por ejemplo, yo hoy día puedo evaluar al equipo al equipo de fútbol con el cual yo trabajo y arrojarme, no sé, un cierto nivel de autoconfianza, pero eso no implica que el día viernes ellos en la previa del partido, el día sábado, el día domingo, presenten ese mismo nivel de autoconfianza, porque entre que yo evalúo y que se ejecuta una acción, pueden haber cambios importantes. Cambios en el sentido de que ha habido una inyección comunicacional importante, de que hay compañeros que a lo mejor han ido apoyando a sus otros compañeros, de que la prensa puede influir. Entonces, yo no sé verdaderamente si podría ser una muy buena estrategia el aplicar algún tipo de cuestionario. Ahora bien, Marten desarrolló un cuestionario de ansiedad principalmente, donde incorpora la evaluación de la ansiedad, perdón, de la autoconfianza, como una herramienta para poder evaluar eso, que es el CSI-2. Esa es la herramienta de Martens, que la evaluó. Tengo entendido que además ha tenido sucesivas revisiones el CSI-2, y por lo tanto esa puede ser una buena herramienta para medir la ansiedad y recoger un poquito la evaluación de la autoconfianza. Y además, Viale ha desarrollado también un test para medir confianza rasgo y confianza estado, que es lo que un poco tú me señalas, porque efectivamente a lo mejor evaluando un poquito más la confianza rasgo podría entregarnos mayores herramientas. Pero yo, ojo, soy bastante escéptico, esto lo quiero igual reconocer un poco, soy bastante escéptico en la aplicación de cuestionarios en el contexto del deporte, por este mismo tema de la deseabilidad social. Ok, entonces sería más bien una variable cualitativa, ¿verdad? No se podría contabilizar. Exacto. Ah, ok, Yo perfecto. yo lo que siempre he tratado de inculcar, entre comillas, es que traten de extraer esta información de manera indirecta, con una buena entrevista, observando mucho los entrenamientos, observando, por ejemplo, los diálogos que pueden tener el deportista hacia afuera, observando el diálogo interno que puede tener el deportista, recogiendo toda esa información. Yo creo que uno perfectamente puede armarse un buen cuadro de lo que es generar la confianza para el deportista. Muchísimas Gracias a ti. gracias. Bien, Vale, Claudia. Vale, comenta Claudia que el micrófono de su sistema parece que no funciona y va a plantear la pregunta a través del chat. La primera sería, ¿cuál es la diferencia entre lo fisiológico y motor como respuesta a la ansiedad? Mira, básicamente, cuando por ejemplo un deportista presenta dificultades, no sé, tensión a ver, lo que pasa es que la ansiedad se manifiesta, se ha podido sistematizar distintas formas de manifestar la ansiedad en tres grupos: motor, cognitivo, fisiológico. Lo motor tiene que ver con el movimiento, es decir, cuando por ejemplo en el tenis nosotros escuchamos mucho escuchar a los entrenadores decir, no, es que mi deportista en el partido se le cortó el brazo, como para decir que en el fondo empezó a equivocarse un poco en sus movimientos, en sus golpes, que no desarrolló bien el servicio. Cuando uno pierde el movimiento, pierde la coordinación fina, pierde la fluidez del movimiento, cuando hay tensión muscular, todo eso son del ámbito motor, porque afectan el rendimiento deportivo. Y todo lo fisiológico es lo que ocurre más internamente: dolor de estómago, dolor de cabeza, dificultades para dormir, por ejemplo, que el deportista se le cierra el estómago y no se alimenta adecuadamente antes de una competencia, bueno, los niveles de aumentos de cortisol, de adrenalina, todos esos corresponden al área fisiológica. Entonces, esto es importante porque finalmente, bueno, esto lo van a ver cuando ya trabajen directamente ansiedad, eh, la forma de abordar la ansiedad, la forma de trabajar, la forma de aplicar una determinada técnica psicológica, tiene que ver primero
con identificar de qué manera manifiesta el deportista su ansiedad. No sé si aclaré bien ahí la pregunta. Bien, vamos a dar prioridad a las preguntas que se planteen por voz. Y Nara, creo que tiene una cuestión. Te voy a... Nara, si quieres plantear la pregunta. Bueno, mi pregunta va en cuestión que me manejaron para generar la autoconfianza. Me queda un poquito la duda de cómo sería evitar cuantificar el éxito como resultado y aprender a verlo como institución. O sea, tendría que el deportista ver el éxito en conjunto con todo lo que se ha llevado en el entrenamiento y no solamente ver la competencia como... Sí. ¿Sí me escuchan? ¿Tomate? Sí. Mira, no sé si entendí bien la pregunta, pero me dices que en general el deportista tiende a evaluar su éxito como un todo. Entonces que te sería difícil ver cómo el deportista ve... Perdón. Entonces, no sé si por ahí va la pregunta, no sé si estás todavía en línea como para que me aclares bien, porque hubo interferencia, entonces no escuché bien tu pregunta. Ok, bueno, Ahí sí. Sería en los tips que me dio para generar la autoconfianza. En el punto 2 mencionaba que se debería de evitar cuantificar el éxito con resultados y se debería aprender a verlo como una ejecución. Y esta es mi duda, ¿cómo el deportista debería de ver ese éxito? O sea, no ver la competencia en sí como una cosa individual, sino ver todo el resultado de que se dan los entrenamientos y al final pues el resultado que va a tener la competencia, o cómo se generaría eso. Mira, no, lo que básicamente intento explicar ahí, que sucede que en el deporte de alto rendimiento, cuando por ejemplo los resultados pasan a ser verdaderamente lo importante, por ejemplo en nuestro país, no sé si es la realidad de otros países, los deportistas para optar a determinadas becas del Estado tienen que, por ejemplo, cumplir con ciertos resultados. En algunos casos, por ejemplo, reeditar medallas en un Panamericano, en un Sudamericano o literalmente en un Juego Olímpico. Entonces, muchas veces los deportistas finalmente, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que ellos empiezan a centrar al momento de competir en si se obtiene o no se obtiene el resultado. Y no logran ver otras cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros los jugadores de tenis siempre trabajamos con ellos para tratar que más allá de que el resultado del número del set o de los juegos, ¿no es cierto?, o del partido, puedan visualizar otras cosas que también les pueda permitir a ellos ver que, por ejemplo, progresaron en un determinado gesto técnico, progresaron en su disminución de errores no forzados, progresaron en su servicio, en que sus primeros servicios fueron mejores, etc. Es decir, que también se detengan en el proceso o en la ejecución y no tanto en lo que queda como resultado final. Esto sobre todo en deportistas donde todavía tienen mucha preocupación por el éxito, no por la ejecución, puede ser fatal, porque finalmente puedo tener yo muchos resultados negativos y finalmente no ver que detrás de eso también hay un proceso que se ha ido fraguando de manera más positiva. Y eso hace que se dificulte mucho más el proceso de salir de esa baja autoconfianza. Perfecto. Genial. Hay una cuestión, Carlos Montiel. A ver si te puedo reiniciar el audio. Carlos, creo que quieres hacer una pregunta. Si no, Nico. Nico Chicoy. Te escuchamos, Hola, Nico. hola, Rodrigo, ¿se escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal, Nico? Bien, todo bien. Rodrigo, te quiero preguntar lo siguiente.
muchas veces, digamos, el que puede influir indirectamente o directamente en la confianza del deportista es el entrenador. ¿Cómo trabajás con el entrenador para que él sea quizás el que más influya en este desarrollo de la autoconfianza? Mira, efectivamente, yo concuerdo plenamente contigo. Yo tengo la sensación de que evidentemente los entrenadores, no solo por la variable de la autoconfianza, sino que por un montón de otras variables, son los primeros en manejar aspectos mentales de sus deportistas. O sea, si ellos, por ejemplo, no se comunican adecuadamente o en los momentos adecuados, o con las palabras, no sé si con las palabras, pero con la idea, en fin, son los primeros en motivar a su deportista, son los primeros en que podrían eventualmente generar ansiedad a su deportista. Entonces, esto hace que siempre, independiente sea la variable de autoconfianza u otras variables, nosotros debamos trabajar empoderando a los entrenadores de las herramientas adecuadas para que ejerzan bien su rol. Fíjate que esto es tan interesante que nos da la sensación que en España, cuando Luis Enrique asume en el Barcelona, él trabaja con un psicólogo, y él declara que básicamente este psicólogo, claro, para trabajar con los jugadores, pero también para trabajar fuertemente con el cuerpo técnico, es decir, como entendiendo que ellos necesitan el desarrollo y el empoderamiento de ciertas habilidades psicológicas para poder trabajar con sus deportistas. Y tanto así que da la sensación que en un momento determinado, cuando Neymar quería trabajar con psicólogo ahí, como que tenía que pedirle permiso a Luis Enrique que le prestaran un poco el psicólogo de ellos. O sea, era una cosa. Lo que te quiero hacer ver que hoy día la tendencia en el mundo efectivamente es que nosotros tengamos que necesariamente trabajar también con los cuerpos técnicos, porque muchas veces nosotros podemos hacer el trabajo con un deportista impecable en la parte psicológica, pero ellos pueden estar, sin querer, obviamente, haciendo un poco, perjudicando, o sea, no haciendo una pega sinérgica, perdón, un trabajo sinérgico. Entonces, es muy importante lo que tú señalas de hacerlo. Y para eso hay que irles entregando información acerca de cómo comunicarse con los deportistas, de qué manera comunicarse, cuándo comunicarse, cómo ejercer los liderazgos. Hay entrenadores todavía, por ejemplo, que tienen la sensación de que el liderazgo tiene que ser siempre de una misma forma, independiente del grupo donde estén ejerciéndolo, y eso es un error. Hoy ya sabemos que hay deportistas que necesitan, por ejemplo, claramente una orientación más hacia la relación, otros deportistas que necesitan más orientación hacia la tarea, etcétera. Entonces, toda esa información hay que irla entregando en la medida en que uno, bueno, primero que se vaya posibilitando el poder hacerlo, porque muchas veces, a veces los entrenadores no son tan abiertos para el trabajo psicológico, pero concuerdo 100% contigo que esto es algo que debemos también trabajar, en entregarle tips, herramientas y desarrollar habilidades en los entrenadores. Muchísimas gracias, Rodrigo. No, al contrario. Al contrario. Genial, Nico. Carlos, creo que ahora sí te podemos escuchar. Sí, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Sí, es que como estoy desde mi móvil, me cuesta un poco, pero bueno, saludando a todos primero, es la primera vez que me conecto. No sé si ha escuchado hablar del Cruz Azul aquí en México, Sí, pero claro. bueno, entonces aquí mi pregunta va enfocada, lo pongo en contexto, comenta de aquí, de acuerdo al Cruz Azul, a nivel reporteros, prensa, Facebook y todos los medios comentan que no tienen confianza o algunas otras variables psicológicas. La pregunta concreta es, desde su experiencia que ha trabajado con clubes de primera división ahí en Chile, yo siguiéndolo por Facebook y demás, a nivel directivo, DT y jugadores, ¿cómo se trabaja? Yo sé que es complicado decirlo en unos minutos, pero ¿cómo hacerles entender esta parte de la autoconfianza? Específicamente poniendo el caso del Cruz Azul, que lleva más de 20 años de sequía. Claro, lo que pasa es que lo primero que hay que comprender que, un poco lo que veíamos, ¿no es cierto? Que la autoconfianza es una variable dinámica. Por lo tanto, cuando tú me dices, mira, este club lleva 20 años de sequía, no es posible pensar que en cada jugador que llega, que se integra a la plantilla, o cada entrenador que llega, o cada cuerpo técnico que trabaja, viene con una baja autoconfianza y por lo tanto no se producen los resultados. O sea, nos da la sensación que evidentemente en cada caso son distintas las variables que haya que intervenir o trabajar. Acá nosotros tenemos un equipo que
ya no lo es tanto, pero en un momento determinado siempre se le decían los segundones, porque efectivamente era un equipo que hacía muy bien el trabajo y en el momento preciso, ¡pum!, bajaba. Y ahí lo explicábamos un poco a partir de la naifobia, de este miedo al éxito. Aparentemente este equipo lo que le sucedía era que llegaba a un momento determinado cuando tenía que confirmar con un título todo el buen año y no lo hacían. Y quedaban segundo y así sucesivamente. Pero lo curioso es que en ese equipo los jugadores cambiaban, los cuerpos técnicos cambiaban, incluso los directivos cambiaban, porque acá por el tema sociedad anónima se van cambiando muchas veces los directivos, los presidentes, y el asunto seguía. Entonces, evidentemente uno ahí no puede explicar que pueda ser solo la autoconfianza la única variable que afectaba el no logro de resultados, porque no estamos hablando de un grupo que se mantenga, en este caso Cruz Azul, tú me dices 10 años, 20 años, no puede ser que se mantengan los mismos durante todos los años. Por lo tanto, ahí hay que darle una vueltita más para intentar explicar un poco más eso. Ahora, lo que puede ir pasando, y en eso sí creo que es importante, es que la fuerza, el reforzamiento de lo negativo, pasó un año, no hemos logrado 2 años, 3 años, el refuerzo social del medio, de los hinchas, de la prensa, puede ayudar un poquito en generar y en poner un poco en alerta a las personas que se van integrando. Entonces, un jugador nuevo que llega al Cruz Azul, ¿no es cierto? Y le están diciendo, oye, ojo, que este año tenemos que intentar, por fin, después de 20 años, ganar algo, y se pone esa presión. Entonces, yo no sé si ves la presión verdaderamente, la ansiedad por lograr un resultado, o el tema de la autoconfianza, lo que va finalmente afectando a lo que viene. Pero eso es un caso muy interesante, que yo creo que también es un análisis que debiéramos recoger también desde otras disciplinas, tal vez desde cómo funcionan los grupos, me refiero más que de la psicología social o incluso de la sociología, para entender qué pasa con los grupos que en fondo van heredando mochilas de suceso. Yo aquí, fíjate, simplemente para cerrar un poquito la conversación, si nosotros, bueno, con nuestro proceso de selección nacional, en los últimos años hemos tenido buenos resultados. Esto no fue siempre así. Y aquí lo que pasaba mucho era que el jugador que se integraba a la selección, inmediatamente le cargaban una mochila de fracasos que no le correspondía. Entonces aquí lo que se intentó hacer y lo que empezó a suceder desde el proceso de Bielsa en adelante, estamos hablando Mundial de Sudáfrica en adelante, es que los jugadores solo recibieran la mochila con las cargas que debían recibir y no recibir pasado. Porque si no vamos heredando cada vez una carga que se va reforzando. Y aquí tiene que haber algo importante también a nivel comunicacional. Porque cuando yo lo estoy recalcando todos los días a un jugador, que llevamos 20 años de sequía o 20 años de no logro de algo, indudablemente que algo le pasa en su cabeza. Entonces también tenemos que tratar de mejorar y modificar eso. Y ahí es importante también, y esto ha pasado en algunos equipos, que el encargado de prensa pueda ayudar un poco a cambiar un poco la información que rodea un poco al equipo. Perfecto, muchas gracias. No, al contrario. Genial, Carlos. En el chat tenemos una segunda cuestión de Claudia Jara, que pedía a qué se refiere con autodiálogo propositivo. Claro, es aquel diálogo que fusiona dos cosas en realidad. Fusiona que sea positivo y que en el fondo siempre busque una solución. Evidentemente, cuando yo me enfrento a un desafío y me enfrento a un problema, yo puedo ser muy positivo, pero si no tengo aquí en mi cabeza también la posibilidad de desarrollar inmediatamente una estrategia para solucionar eso, puede que yo sea el más positivo del mundo, pero tampoco va a resultar. Es decir, el positivismo por sí solo no resulta. Lo que resulta es positivismo con algo proactivo, es decir, con una estrategia puntual que me ayuda a resolver la dificultad a la cual estoy enfrentado. No sé si hemos resuelto la respuesta, pero bueno, nos dirá por chat si es que quiere aclarar un poquito más eso. Exacto. Mientras, aprovecho para, sí, aclarado, en los dos casos, tanto la primera como la segunda. Hay otra cuestión también de Ingrid Franco, que lamenta que no pueda poner la cámara, y pregunta, me gustaría saber si entonces la autoconfianza, por no ser un factor constante,
si no debe trabajarse todo el tiempo con los deportistas, si podría ser de utilidad un proceso personal a través de un psicólogo clínico que pueda trabajar a la persona desde su inconsciente. Eso es lo que pregunta. Ya, a ver. Bueno, voy a responder un poco de lo que yo he visto, de lo que yo he trabajado, de acuerdo a mi experiencia. Aquí me parece que el tema del inconsciente no cabe mucho, porque la autoconfianza se construye sobre cosas que realmente están ocurriendo en su entorno. Un mal resultado, un mal entrenamiento, una comunicación inadecuada con un compañero, la prensa, son todas cosas que en el fondo son reales, conscientes, digamos, y que el deportista las percibe de manera concreta. Por lo tanto, me parece que intervenir a nivel inconsciente acá no cabría mucho. Lo que aquí se plantea, y por eso que también me parece que no es parte de un trabajo más clínico, es que la autoconfianza tiene que ver con cosas que me suceden a mí en el deporte. Cuando yo hierro un penal y pierdo la autoconfianza, yo no establezco, ¿no es cierto?, que soy en general una persona con baja autoconfianza. Yo digo, producto de esto, perdí a lo mejor momentáneamente la autoconfianza. O tengo un tema con autoconfianza, como veíamos la declaración de Nico Treco, este jugador de fútbol, ¿no es cierto?, que decía, algo me pasó que perdí la autoconfianza. O sea, él no señala que nunca ha tenido, sino que en el fondo dice, momentáneamente en esta circunstancia estoy con baja autoconfianza. Entonces me parece que trabajar como desde una perspectiva más inconsciente no correspondería aquí. Aquí lo que corresponde es que el deportista perciba situaciones reales que están ocurriendo, a lo mejor desde otra perspectiva, es decir, reelaborar un poquito su percepción acerca de lo que le sucede y a lo mejor trabajar con algunas técnicas como la visualización para que pueda reelaborar y programar un poco su cerebro con respecto a lo que tiene que hacer. Pero me parece que por lo menos en esta situación, y bueno, a mí en lo personal me parece que en ninguna otra se debe trabajar con aspectos inconscientes. El deporte me parece que no tiene una cabida muy importante esa línea dentro de la psicología. Si ella ahí mencionaba, por si quieres matizar algo más, como para que la autoconfianza fuera trabajada desde las razones por las cuales no se formó o qué factores podían haber precipitado una condición de baja autoconfianza y a través de conocerlas, trabajarlas en el ahora. Pero entiendo, ella lo había escrito antes, entiendo que ya lo ha respondido bastante, no sé si quieres matizar algo más. O sea, claro, simplemente es importante entender por qué se baja la autoconfianza, para poder tratar de evitar que eso pueda provocar en el futuro otra merma de la autoconfianza, pero son tantas las variables que pueden afectar una baja de la autoconfianza que a veces, con que atajemos una, dos o tres, necesariamente no nos asegura que eso no nos vaya a permitir que el deportista no tenga otra baja autoconfianza en el futuro. Lo que es importante es que él vaya desarrollando estrategias para poder ir manejándose en cada momento. Genial. Mauro, creo que tienes alguna cuestión. Ya tienes el... Hola, hola. Te escuchamos. ¿Escuchan? Perfecto. Hola a todos. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Dijiste en un momento que la autoconfianza no baja solamente en la derrota, sino que muchas veces tiene que ver con cuestiones que se dan en el entorno y con la mala formación del entorno para llevar el proceso del deportista. ¿A qué factores o a qué te referías con mala formación y a qué cosas te parece que hay que estar atentos con respecto al entorno? Perfecto. Mira, por ejemplo, cuando un entrenador solo se encarga de corregir errores y no potenciar lo que se ha hecho, o detenerse solo en los aspectos negativos de un deportista y no detenerse en los aspectos positivos, es decir, no tener esta capacidad de reforzar aquello que tiene el deportista como positivo. Todas esas cosas pueden ir mermando la autoconfianza, porque evidentemente si a mí constantemente durante mi entrenamiento me están diciendo, mira, que esto hiciste mal, que esto no lo hiciste como habíamos trabajado, y a mí nunca me refuerzan en positivo, es muy alto la probabilidad, ¿no es cierto?, de que yo pueda desarrollar finalmente baja autoconfianza y que pueda desarrollar incluso temor en el momento de competir, porque voy a tratar de salir a demostrar, a no equivocarme para no cometer el error, para que no venga este reforzamiento negativo, que tratar de hacer algo interesante o creativo o positivo dentro de una competencia. Entonces yo diría que lo primero es el trabajo que tiene el entrenador. Después está todo el trabajo del entorno de los pares. Hemos visto que en algunos deportes y en algunas edades, sobre todo en algunos momentos vitales,
la acción de los pares es muy importante. Entonces, si yo tengo un par que me están en general aislando, recalcándome lo negativo o no permitiendo que yo también pueda equivocarme y tener una especie de cooperación o colaboración o ayuda, también puede ir afectando. Y finalmente el tema familiar. El tema familiar, si yo vengo de un entorno absolutamente disfuncional, desfavorable, y no tengo protección, sobre todo porque un deportista en el único lugar donde debiera tener siempre un apoyo irrestricto, producto de que no en todos los espacios lo voy a tener, es en el hogar, o sea, en la casa. Ahí me parece que independiente yo haya sido un mal jugador, haya hecho una mala competencia, haya entrenado mal, yo debo tener ahí mi ambiente protegido, donde yo sé que ahí voy a recibir el apoyo 100%. Entonces, todos estos son factores externos que también nosotros tenemos que entender para tratar de trabajar un poco el tema de la autoconfianza. Bien. Gracias. Perfecto. Genial. Michelle, activo tu sonido. Te escuchamos. Gracias. Hola. Bueno, yo quiero preguntar, en el club tenemos una situación que viene pasando con algunos jugadores, van a selecciones inferiores juveniles y regresan agrandados, es la palabra, y los entrenadores a veces ya no saben qué hacer con ellos. Entonces, platicando también aquí con mi jefa del departamento, ella comentaba, a veces lo difícil es que tu jugador tenga confianza, entonces vienen ellos con confianza y aquí los regañamos o les llamamos la atención porque vengan con esa confianza. Entonces, ¿cómo se maneja ese tema de un deportista que viene con alta autoconfianza, alta confianza de selección y en otro contexto, en su club, se ve como algo que es negativo? Claro, es un buen tema, porque la verdad es que siento yo que también tenemos como discrepancia con respecto a cómo observar ese fenómeno. Yo concuerdo un poco con eso, de que efectivamente si hemos trabajado tanto para que deportistas tengan niveles de autoconfianza importantes, cuando vengan con niveles que a lo mejor sobrepasan un poco eso, entre comillas, porque no podríamos determinar qué es lo que se sobrepasan en autoconfianza, porque eso es tan relativo y es tan personal, pero que vengan agrandados, como tú dices. Lo que nosotros hemos hecho, son experiencias que nosotros hemos hecho, es que le hemos dado más rol, más actividad, y le hemos dado mayor, como te dijera, mayores deberes. O sea, viene agrandado el jugador, nosotros hemos dicho, ok, tú te lo has ganado porque a lo mejor, no sé, fuiste a entrenar con el plantel profesional, te convocaron a una selección, entonces ahora tú tienes que ayudarnos con este jugador, con este otro, entonces les damos tareas. Cosa que ellos vean que eso tiene también tienen como deberes y derechos. O sea, perfectamente lograron algo importante en lo futbolístico, o en lo deportivo, perdón, en lo deportivo, y ellos tienen que de alguna forma eso volcarlo hacia sus pares, a sus compañeros, hacia quien sea. Y les damos mucho más tareas, los obligamos a hacer más cosas, les exigimos mucho más, pero sin decirles que bajen los humos ni que se pongan menos agrandados, ¿no? Sino que les empezamos a dar tareas porque entonces ahí realmente algunos se nivelan un poquito más y otros efectivamente lo aprovechan para desarrollar más un modelado que puede ser en algunos casos muy positivo para sus pares. Esa es una de las estrategias que hemos intentado hacer. Lo otro es que hemos trabajado ya de manera bien individual con ellos, cuando sentimos que está muy por sobre y sentimos que eso implica, por ejemplo, que ha dejado de entrenar bien, que ha dejado de... Nosotros intentamos imbuir frente a eso desde una perspectiva positiva, porque lo que también nosotros hemos visto mucho es que el típico del entrenador lo castiga, le dice, tú viniste de entrenar, no sé, con el plantel o con la selección, y ahora no estás entrenando, qué sé yo, entonces te voy a marginar, te voy a mandar a entrenar o no sé. Entonces eso tampoco sirve. Lo que sirve es que ellos vayan comprendiendo su proceso y lo vayan generando, porque yo siempre he planteado que el deporte en general es una actividad dentro del ser humano que permite rápidamente un ascenso en todo orden de cosas, a veces económico en el caso del fútbol y a veces de estatus en otros deportes. Entonces, evidentemente también hay un proceso ahí que las personas, por más que nosotros las hayamos preparado, va muy rápido y evidentemente tenemos que ayudarlos en ese proceso. Entonces hay que entender
que muchas veces el que ellos vuelvan un poquito agrandados, como decimos, no tiene que ver con que ellos conscientemente quieran hacerlo, sino que es parte de que ellos se vieron rápidamente en un cambio para el cual a lo mejor no estaban tan preparados. Entonces la tarea nuestra es tratar de ayudarlos a que se preparen mejor a eso. Ok, gracias. Perfecto. Ahí. Sí, comentaba Claudia Jara que les pasa exactamente lo mismo en las selecciones formativas de Paraguay. Sí. Bien, y creo que Nico quería participar nuevamente. ¿Puede ser, Nico? Sí, Rodrigo, te quiero preguntar lo siguiente. Sí. Mencionaste la autoconfianza colectiva y te quería preguntar si tenés alguna manera de trabajarla, si lo haces no sé, con alguna dinámica, ¿cómo abordás cuando el tema es más colectivo, grupal? Sí. Bueno, la principal herramienta que utilizo para ese efecto son las charlas y puntualmente a veces recojo muchas de las situaciones que ellos mismos han vivido. O sea, hemos tratado de incluir charlas desde las típicas charlas motivacionales que se llaman motivacionales, pero que en el fondo aquí tienen un sentido y tienen un objetivo muy definido. Y es trabajándolo, por ejemplo, con cosas que ellos hayan logrado ya anteriormente. Tratamos de ser muy cuidadosos de que toda la información que les transmitimos a un determinado equipo sea información que ellos mismos han generado, porque a veces se suele ocurrir el error de que, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un equipo en el año 2019, de mostrarle imágenes de lo que hicieron otros en el 2016, cosa que el jugador puede decir, pucha, sí, interesante como algo histórico y todo, pero la verdad que no, a nosotros no nos toca eso porque nosotros no fuimos el generador de eso. Entonces, ahí es muy importante que toda la información que pueda servirnos para aumentar la autoconfianza colectiva sea información que haya sido generada por ellos. Por ejemplo, acá nosotros grabamos todos los entrenamientos y si nosotros sentimos que hay un entrenamiento que fue muy bueno, ese entrenamiento se les puede volver a exhibir, se les puede volver a mostrar y se les señala por qué fue bueno, para que ellos logren darse cuenta. Después, otra de las tareas que también yo he ido desarrollando para lograr esto es trabajar con los líderes. En los equipos siempre hay un líder, tal vez más grande que el capitán, y hay otras voces dominantes que llamamos nosotros, que son también una especie de líderes, pero más pequeños. Y trabajamos con ellos y les damos tareas de que se encarguen de ciertos jugadores al momento de que se encarguen de trabajar un poquito el transmitir información positiva, etc. Después, hacemos charlas, por ejemplo, sobre las neuronas o células de espejo, que ellos entiendan que la transmisión de las emociones y la transmisión de toda la sensación de confianza que puedan tener, no solo se transmite verbalmente, sino que también se transmite no verbalmente. Y muchas veces ellos piensan que cuando alguien entra al camarín, y aunque no diga nada, pero entra con una cara así como de que no quiere nada, también afecta y transmite. Entonces también trabajamos mucho ese tema de que ellos vayan conociendo cómo funciona el cerebro en términos de todos estos últimos descubrimientos de la neurociencia, de las neuronas y células de espejo. Entonces vamos abarcando eso, vamos abarcando con charlas, con entrega de información, con recalcarles cosas que ellos hayan hecho. Nosotros también, dentro de las posibilidades, como también grabamos los partidos, bueno, aquí se transmite el fútbol por televisión, todos los partidos se transmiten. Cuando sentimos que hay, por ejemplo, una jugada que se replicó exactamente como fue entrenada, esa jugada se les vuelve a mostrar la semana siguiente. Es decir, aquí lo que se intenta hacer es que las cosas buenas no se dejan pasar, sino que si ha sido producto de algo que ellos hayan trabajado, se les muestra claro y categóricamente para que ellos se den cuenta el sentido que tiene lo que ellos trabajan y se den cuenta en los avances que ellos tienen. Creo que por ahí va un poco el conjunto y el mix de herramientas que vamos utilizando para esto. Muy claro, perfecto. Gracias, Rodrigo. De nada, Nico. Bien. Mauro, tienes la mano levantada, pero entiendo que era por la cuestión de antes, ¿no? No. ¿Tienes otra de nueva? Sí. Perfecto, perfecto. Adelante. Muy parecida a la pregunta de Nico. Vos dijiste que no tiene la autoconfianza como variable, no tiene una herramienta específica para abordarla y que se pueden trabajar desde varios ámbitos. Yo te quería preguntar, ¿cuál es
en tu experiencia, la herramienta que más resultado te ha dado a lo largo de tu trabajo, digamos? Mira, dos herramientas. El modelado, pero el modelado, ojo, con un modelo cercano. Nosotros esto lo pudimos comprobar en la academia de tenis. Por ejemplo, cuando queríamos que los jugadores, no sé, desarrollaran un determinado servicio, una determinada jugada, pongamos, una jugada o un golpe, solíamos mostrarles los golpes, las jugadas que hacían Federer, Nadal, Djokovic. Claro, que está muy bien porque en general son jugadas correctas, pero es un modelo muy cercano para el jugador, sobre todo si tú estás trabajando, por ejemplo, con jugadores formativos. Un chico de 16 años ve a un Federer muy lejano, no solo por la edad, sino por la lejanía en términos de sus niveles competitivos. Entonces lo que intentamos hacer ahí es tratar de que el modelo, para mostrarles lo que nosotros queríamos que ellos trabajaran, fuera un par cercano. Cosa que él sintiera que si él pudo, ¿por qué yo no? Si él pudo desarrollar esta jugada, entonces modelo cercano. Entonces modelado, pero con modelo cercano. Y lo segundo es la técnica de visualización. A mí me parece que hoy día la evidencia acerca de cómo funciona la visualización en nuestro cerebro es tan grande que no podemos no tomarla como una técnica potente de trabajo. Y en el caso de la autoconfianza ayuda mucho, sobre todo para rescatar sensaciones de una competencia anterior, que pudo haber sido negativa, para transformarla en positiva, ratificar aquellas cosas positivas y visualizar una competencia, un entrenamiento, lo que sea, dependiendo del objetivo para el cual lo utilicemos, en positivo. Entonces, esas dos herramientas, a mi modo de ver, de acuerdo a mi experiencia, han sido fundamentales para poder trabajar un poco el tema de autoconfianza. Y en la práctica, ¿cómo llevas adelante la visualización? ¿Como un entrenamiento más? ¿Qué frecuencia semanal? Mira, eso va a depender un poco de la necesidad, el objetivo, el tipo de deportista. Hay deportistas muy autodeterminados que tú la puedes trabajar con ellos 2 o 3 veces, 2 o 3 días seguidos, por ejemplo, y se los vas a dar como una tarea para que ellos lo sigan resolviendo y lo hacen perfecto. Y hay otros que tú requieres hacerlo más. Ahora, la visualización no tiene ninguna contraindicación el poder hacerla todos los días e incluso hacer varias sesiones al día. Entonces, todo lo que te permita hacerlo rápidamente puede ser. Lo que nosotros, por ejemplo, en la Academia de Tenis hacíamos es que yo trabajaba la visualización con ellos en el mismo campo de donde ellos entrenaban, incluso parando el entrenamiento. Separaba el entrenamiento de un determinado jugador, yo iba a trabajar un rato con él, visualización en un rincón, y él volvía a entrenar. Es decir, lo hacíamos totalmente aplicado y tratando de que pudiera él visualizar beneficios de manera inmediata. Hay otros que, a lo mejor, dependiendo de la forma de trabajo que uno tiene, si no está integrado a un staff técnico, en una academia o en un equipo, y tú tienes sesiones cada cierto tiempo, tú puedes ir monitoreando eso. Le das la tarea y les vas pidiendo que te mande algún report de cómo va funcionando. Entonces, en la frecuencia, la duración sabemos que en general no puede dar entre 10 y 15 minutos por sesión, pero la frecuencia de cuántas veces al día o cuántas veces a la semana, eso te lo va dando un poco el propio requerimiento, el objetivo por el cual lo estás trabajando y la autodeterminación del deportista. Genial, gracias. Perfecto. Genial. Bien, no sé si hay alguien más que tenga alguna cuestión. Comentaros que el material aún no lo tenéis disponible en el campus. Intentaremos subirlo hoy mismo. Falta acabar de actualizarlo. Sí que he respondido a todos los correos que estaban pendientes de respuesta, pero vamos a subir material hoy para que podáis revisarlo y así el próximo lunes poder hacerle más cuestiones al profesor. Y perdón, comentarles, Ana, que, producto que esto fue como medio contingente, hay algunas modificaciones en el PPT y yo te la hago llegar a ti para que tú se lo hagas llegar a los alumnos en la versión última de esto. Perfecto, perfecto. Sí, si nos la mandas así, ahora cuando acabamos de revisar el material ya está subido, lo único que hay que revisar las fechas y todo eso, de las entregas sobre todo. Y si nos mandas el documento, ya lo subimos actualizado. Perfecto. Me refiero al documento de hoy, al que presenté hoy. Ese es el que... Sí, perfecto. Sí. Por eso, genial.
Vale, pues si no hay ninguna duda, Carla dice que no, Gemma también que no, que todo claro, muchas gracias. Bien, pues si no hay ninguna duda más por hoy, dejaríamos la sesión en este punto y os emplazamos a la sesión de tutorías del próximo lunes. Perfectamente. En principio, bueno, lo concretamos con Rodrigo porque solo hemos hablado de la de hoy, pero vamos a concretar seguro que también pueda el próximo lunes y si no, os lo confirmamos con margen. No, no hay problema, el próximo lunes no habría dificultad. Vale, vale, perfecto, gracias Rodrigo. Bien, pues un abrazo a todos. Muchas gracias de parte de Mercedes, muchas gracias de Ana también, Silvana, perfecto, muchas gracias. Martí, gran sesión, muchas gracias. Silvana, saludos a todos. Marc Sansó, muchas gracias. Amparo Fernández, muchas gracias, un gran tema. Michelle Castañeda, muchas gracias. También muchas gracias de Roberto Reyes. Daniela Cisterna, gracias, un abrazo. Gracias, un saludo de Carlos Fernández. Nico Chicoy, también gracias. Saludos para todos. Y Mario Alberto Delgadillo, muy interesante el tema, gracias. Miguel Moya, yo hago resumen porque me tocaba este tema. Vale, Miguel, sí, sí. Todos hemos tenido ahí que ajustarnos rápido, ¿eh? Gracias, ya los estaré subiendo, muchas gracias. Gracias de Julio, Mauro también, gracias, saludos. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Disculpad los cambios de última hora, pero que no había otra opción y agradecer nuevamente a Rodrigo que haya podido avanzar su conferencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos y gracias a ti, Ane, por la coordinación. Muchas gracias. Genial. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.